Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga a los padres también. Así que yo siempre tengo que piropear a la iglesia. Tan lindo todo aquí. Siempre. Así que, hermano, cuando estábamos fuera de Cristo no nos veíamos tan lindos. Ahora sí. Lo importante es que cuando estemos en tu presencia, el Padre del cielo va a oler a Cristo en nuestras vidas y ven, siervo fiel. Entra al gozo de tu Señor. Así que, hermano, Dios me lo bendiga. A los amigos, hay unos cuantos amigos míos que se comprometieron conmigo de estar en el link hoy, así que le mando sus saludos a los que están pendientes de este culto el día de hoy. Felicidades a los padres. Así que hoy vamos a hablar del padre de familia. Es para mí un poco difícil hablar el Día del Padre. Ustedes conocen cuál es mi background y mi historia con mi padre y hemos predicado y hemos hablado de eso. Pero nos movemos en obediencia. Así que, ¿qué significa el padre de familia? Nosotros vemos en la Biblia, y de esto vamos a predicar en el día de hoy, y vamos a ver que el padre de familia, aunque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, la significación que tenemos del griego es prácticamente propietario de tierras, jefe de una familia o finca. Esa es la traducción que tenemos del griego original en el cual se escribió el Nuevo Testamento. Pero también tenemos que la Biblia nos enseña que Dios el Padre y también a nosotros los que hemos creído en Jesucristo, Jesucristo se ha establecido como nuestro Padre. Así que, hermanos, vamos a orar para poner este momento en las manos del Señor. Señor, te damos gloria, honra y honor a ti, Señor. Tú eres el Dios eterno que vives y reina por los siglos de los siglos y nosotros somos tus siervos. Gracias, Señor, porque ser el Padre que nos amaste incondicionalmente e insiste y nos buscas y nos llamas y haces de toda manera para hacerte presente en nuestras vidas, Señor. Y aun cuando andábamos en tinieblas, tú fuiste y caminaste tras nuestro, Señor. Y si algo podemos agradecer en este día, es que por ese amor hoy somos hechos tus hijos. Gracias, te lo pedimos y te damos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra cita de hoy está en Mateo capítulo 20, versos del 1 al 9. Mateo capítulo 20, versículos 1 al 9. El título habla de los obreros a la viña. Dice la palabra de Dios, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a los que estaban en la plaza desocupados y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo también: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche,
el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es la palabra que tú tienes para el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, este texto es un poco interesante para mí en el enfoque del día de hoy. Porque precisamente, de alguna manera, he entendido de que no es simplemente trabajo. Así que lo primero que vemos en este versículo es que dice, hay una comparación del reino de los cielos y dice que es semejante a. Empieza a hacer las comparaciones. Y lo primero que toma, por ejemplo, es un hombre y dice que es padre de familia. Y dentro de todas esas cosas hay muchas cualidades que nosotros podemos ver en este hombre, precisamente en esta cita. Es un hombre que tiene, primero, tiene todo. Tiene propiedades, tiene estatus, tiene familia. De hecho, es el título que lo dice, es padre de familia. Pero sin embargo es un hombre que va, aunque es padre de familia, tiene hijos, tiene hermanos, probablemente tiene hasta nietos. Pero dice que sale bastante temprano, a la primera hora, en el calendario judío de ese tiempo, estamos hablando a las 6 de la mañana. Dice que sale bastante temprano y dijo, bueno, necesito un grupo de personas porque necesito que me hagan un trabajo en mi casa. Y va y se sienta en la plaza y contrata a todo el personal y llega a un acuerdo. Bueno, este es un paquete de trabajo y cuesta tanto. Es como que una persona va a mi negocio y dice, ¿cuánto cuesta la 2x2? Y acordamos que es un grupo de personas de 300 y acordamos un precio. Desde temprano, pero era para el trabajo completo. Entonces, el trabajo empieza y dice que 3 horas después, a las 9 de la mañana, sale y ve a algunas personas que necesitan trabajo. Lo primero que usted tiene que entender que en este versículo, en el versículo 2, que habla de la negociación, de haber convenido, yo estoy seguro que este hombre contrató todas las personas que necesitaba para el trabajo que él quería que le hicieran en su casa. Por eso el versículo habla que acordaron el precio. Se sentaron, hicieron una cita, jefe y contratados. ¿Cuánto es que me va a costar? Bueno, somos tantas personas, la persona hizo su presupuesto, hay que hacer tantas cosas. Este es el monto. Pero es importante que luego salen, la Biblia no explica a qué, pero si nosotros nos ponemos en los zapatos de una obra en nuestras casas, sabemos que nosotros en medio de lo que se hace, se necesitan cosas. O salimos a la ferretería y compramos algo, o algún material, o algún instrumento, o falta alguna herramienta, o se rompió alguna tubería, o resultó que algo que pensamos que estaba bien, entonces no estaba bien. Y dice que cuando él sale a las 9 de la mañana, está viendo en la misma plaza donde contrató personal que hay gente en necesidad. Gente que necesita trabajo. Y hay muchas.
muchas personas, pero él decide contratar unos cuantos. Y luego se lleva el primer grupito y luego dice que viene a la sexta y la novena, o sea, entre las 2 a las 12 y también lo hizo a las 3 de la tarde. Pero lo más importante es cuando dice a la hora 11, porque están aquí todo el día. Significa que el padre de familia los había visto desde por la mañana. Los había visto todo el día, cuando fue a las 6 de la mañana, cuando fue a las 9, cuando fue a las 12, cuando fue a las 3 de la tarde y ahora a las 5 de la tarde todavía los veía insistentemente que estaban buscando trabajo. Y él les preguntó, ¿por qué? Dice, porque en el 7 nadie, en el 6 dice que ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y ellos le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Entonces, todo esto a partir de este tiempo empieza a haber una práctica humana y de misericordia. Empieza entonces las características de ver de este hombre padre de familia, de que es un hombre generoso, un hombre movido a misericordia, un hombre sensible, un hombre con compromiso social, un hombre que no le importó hacer un bien a un completo desconocido o a unos completos desconocidos. Así que vamos a verlo en un contexto espiritual. Y vamos a enfocarnos en el tiempo de tu llamado. En esta cita bíblica vemos 5 llamados. Y cada llamado vamos a ubicarlo en la etapa de nuestras vidas. La edad cronológica. Vamos a verlo desde ese punto de vista. Vamos a enfocarnos. Vamos a enfocar como lo habla el texto de que el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Está poniendo que el padre de familia es el Dios de los cielos. Entonces el Dios de los cielos salió bastante temprano a buscar quienes van a entrar a su casa y ser parte de las labores que han de hacer en su casa. Y dice que salió a la hora primera. Muchos de los que están aquí, algunos de los que están aquí tienen el privilegio de haber crecido en los caminos del Señor. Niños, cristianos desde niños, educados en la palabra y de alguna manera conocieron a Jesucristo en una edad bastante temprana. Recuerdo que Hanogui, mi hija, fue bautizada a los 12 años. José fue bautizado bastante temprano. Y hay muchos aquí, de hecho mi esposa ha sido cristiana toda la vida, Estela, Daniel, y hay muchos privilegiados que fueron y entraron a la viña del Señor a la primera hora. A la primera hora. En el contexto podemos ubicarlo desde la niñez y vamos a ponerlo hasta los 15, 16 años, hasta la adolescencia. Entonces dice la palabra que él salió, dice que salió a la hora tercera y vio a otros. Es que hay algunos de nosotros que entonces fuimos alcanzados en otro tiempo de nuestras vidas, en la juventud, temprano, terminando el bachillerato, empezando la universidad, empezando un trabajo a los 20, a los 25, no sé. Pero esa edad temprana, la juventud, entonces es la hora tercera. Después de lo que han conocido a Jesucristo en su niñez, entonces vienen estos que han sido llamados en una edad.
Recuérdense que ya Dios los había visto cuando salió a la primera hora. Eso es el enfoque que nos está dando el libro, el Evangelio, de que Dios salió en la hora primera, o sea que cuando eran niños los vio, pero esas personas no entraron a su viña, pero ahora que tienen otra edad, entonces son llamados. La Biblia está llena de casos parecidos. Así que muchos jóvenes adultos, entre los 20 y los 30, entonces conocen el propósito de Dios en nuestras vidas. Así que hay muchos casos. Por ejemplo, está el caso del llamamiento de Mateo. En TV Mateo capítulo 9, verso 9. También vamos a ver que está Timoteo, que es bastante joven. Y hay muchos, hay otros más. Y también en toda nuestra historia moderna vamos a encontrar personas que han sido llamados a un plan, y muchos de nosotros también. Yo recuerdo que vine a los pies de Cristo a los 23 años. 23 años. Ya tengo 28 sirviéndole a Jesucristo. Y hay un gran número de personas en esa edad. Así que es el tiempo para eso. Es tu tiempo. Si tú estás en esa edad, también Dios está buscando la hora tercera de esa edad para que entren a trabajar en su viña. Pero la promesa es: te pagaré lo que es justo. Te pagaré lo que es justo. Entonces dice que después de ese grupo, entonces el Señor salió a la hora sexta. A la hora sexta. La adultez y la primera empieza en la madurez, entre los 30 a 50 años. Ahí es un poco más complicado. La hora sexta. La hora sexta. Entonces, Dios empieza, que ya los has visto en la hora primera, ya los vio en la hora tercera, en la hora sexta, vuelve y llama obreros en la misma plaza. Y ese grupo es quien lo ve siempre cuando sale. Pero hay algunos que entonces van a la hora sexta, son llamados. Estoy tratando de buscar una equivalencia, por eso le pongo entre los 30 y 50 años. Y entonces vamos a ver una cantidad de ejemplos en la Biblia. Es pensando por los 12 discípulos de Jesucristo. El mismo Jesucristo empieza su ministerio a los 30 años. La edad promedio entre los discípulos estaba entre los 21 y los 37 años. Algunos se estipula que uno de los más mayores era Pedro, porque incluso estaba casado y todo, y narra algunos detalles. El mismo apóstol Pablo en su conversión lo pone dentro de este mismo rango de edad. Pero peor aún, si nos vamos al Antiguo Testamento, vemos y nos encontramos con Moisés. Estoy quitando los patriarcas, aquellos que vivieron muchísimos años, ¿no? Porque 40, 50 años para ellos eso era como eran unos muchachitos. O sea, Noé lo llamaron a los 200 y pico. Estoy quitando ese tiempo de los patriarcas y estoy tratando de tomar solo los que vivieron edades entre 80, 100, 120 años. Dice la palabra de Dios que cuando Aarón y Moisés hablaron ante Faraón, estaban en los 80 años. Así que este grupo no está ahí, sino que vamos a irnos entonces un poco más atrás y tenemos que tocar el tema de José. Entonces José está dentro de esa edad cuando fue gobernador de Egipto. Estaba cerca de los 40 años de edad.
Pero, ojo, en el caso de José, dice la Biblia que a la tercera hora ya Dios se había revelado contra él. En su adolescencia, ya Dios había hablado con él, le había tocado en sueños y revelaciones acerca de cuál era el plan que había estado con él. Y todos sabemos en cuanto a lo que hemos leído en Génesis, de cómo pasó todo acerca de José para entonces, en la hora sexta, ser el gobernador de Egipto. Así que el caso, la cita de Génesis 41, verso 46, dice, era José de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón. Así que entonces ahora vemos el otro verso que nos dice que salió a la hora novena, sexta y novena, e hizo lo mismo. La hora novena empieza ya en el caso de una vejez temprana, 60, 70 e incluso los 80, a la hora novena. Por eso hice la cita de Moisés y Aarón. Moisés tenía 80 años y Aarón tenía 83. Lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 7, verso 7. Y era Moisés de edad de 80 años y Aarón era de 83 cuando hablaron a Faraón. Hermano, empezaba un trayecto de servir a Dios con un compromiso completamente grande y un grande desafío para dos hombres que el más joven tenía 80 años. 80 años y el hermano tenía 83. Así que, hermanos, yo quiero que ustedes entiendan de que entonces hay un propósito especial. Y en el caso de Moisés no es igual que José, aunque Dios se revela en la adolescencia, entonces a los 37 es que llega a ser gobernador de Egipto. Toda su vida entre la adolescencia y tomar el cargo o presentarse a Faraón, fue un joven que guardó su testimonio, caminó con Dios y muchos de los problemas que se encontró fue por servir a Dios. Con el caso de Moisés no fue así. Moisés a los 40 años lo buscan por asesinato, porque mata a un egipcio. Y entonces es prófugo de la justicia y se va fuera de Egipto. E entonces tiene una vida completamente fuera del radar de Dios. La Biblia no menciona mucho acerca de cómo era su vida de fe, pero nosotros nos encontramos de que se casó con una mujer que era hija de un sacerdote de Madián. Era practicante de otra religión. Eso nos deja entender de que su fe, su conocimiento de Dios, por alguna manera, no fue igual que José. Pero precisamente cuando tiene esta vejez temprana, Dios se le aparece en la zarza ardiente y lo llama con un nuevo plan. Y le dice, mira, mi hijo, ven, yo te conozco. Yo te conozco porque te vi en la primera hora. Te vi en la tercera hora. Te vi en la sexta. Y ahora yo tengo un plan. Yo tengo un plan porque necesito que tú obres para mí. Para que tú trabajes en mi viña. Y yo te voy a dar los que es justo. Salmo 92:14 dice, aún en la vejez fructificará. Y el quinto llamado es a la hora undécima en el verso 6. Hermano, aquí no hay nadie en la hora undécima.
¿Eh? Aquí no hay nadie. O sea, nadie. En el último, como decimos en buen dominicano, en el último chin de vida. En el último. Pero lo más importante es que este padre de familia se le acerca y le dice, es que yo te he visto todo el tiempo. ¿Por qué tú has estado aquí todo el día sin hacer nada? Yo te he visto cada vez que yo he venido a buscar personas, tú estás ahí haciendo nada. ¿Por qué? Hasta cierto punto empieza un cuestionar acerca, ¿por qué no te fuiste en el primer grupo? ¿O por qué cuando estabas en la adolescencia o temprano o entre los 20 y los 30? ¿Por qué tienes que esperar ahora? Que parece para ti humanamente que ya estás en el ocaso de tu vida, en el ocaso del día, parece que ya no tienes esperanza para llevar algo a tu morada. ¿Quiénes son los que son de campo aquí? Mire, hermano, cuando hay tiempo de cosecha, por ejemplo, en el caso de mi familia, la familia de Ronald, tiempo de cosecha de habichuela. Los batidores son las personas que con unos palos larguísimos le caen a palo a la habichuela. Los batidores. Primero los buscan por familias. Salen a buscarlos. Y ellos llegan con sus herramientas porque cada herramienta está hecho conforme a la fuerza de cada quien. Y aparte de eso, tienen que ser un grupo que haya química entre ellos porque tienen que estar sincronizados. Tercero, tienen que tener una canción para ellos porque ellos no baten en silencio. Hay un tiempo de gozo en medio del trabajo. Pero más importante es que a las 6 de la mañana ya se está batiendo habichuela, hermano. Cuando los batidores de habichuela les llega a las 12 del mediodía y no han sacado el palo de donde lo tienen envuelto, porque ese palo no anda suelto, es como un bate Grandes Ligas, envuelto para que no se maltrate. Cuando llega a las 12 del mediodía ya están desesperados porque parece que no van a llevar comida a su casa. Son las 12 del mediodía. Ya a las 3 de la tarde es difícil. Imagínense a las 5, que regularmente a las 5 de la tarde ya termina un jornal en nuestros campos, sobre todo en tiempos de cosecha. Hermano, yo estuve ahí. Cuando era niño hacía la práctica que dice la Biblia que hacía Ruth, recoger los granos. El grano que sale cuando golpean la habichuela, el que sale de una lona grande que le llaman tolda, está prohibido recogerlo el dueño de la finca y los que trabajan para él. Eso es para gente que no tiene jornal, familias que van a recoger el grano para poder llevar a sus casas, venderlo y también comer. Es una práctica de misericordia. Así que, hermano, entienda cuando le digo que cuando este quinto llamamiento llega a la vida de un ser humano es complicado y delicado. Porque incluso para aquel que es llamado a última hora o cuando es traído en la última hora, a veces piensa que no le van a pagar igual. Y entonces te daré lo que es justo. Así que, hermano, tenemos que estar claros que este último llamado significa el último momento.
Si tú escuchas, es el último momento. Yo se lo digo, hermano, mire, mi padre murió a los 83, casi 84 años. Y no hubo estrategia que funcionara para que conociera a Jesucristo. Si le hablaba de Cristo, peleaba conmigo de una manera ofensiva. Don Rafa, entonces yo le decía a don Rafa, mire lo que vamos a hacer. Como él con usted no pelea, yo no le voy a coger el teléfono para que lo coja usted. Y entonces cuando usted lo coja, usted arranca de una vez y le predica de Cristo. Y después me lo pasa. Y aún así. Pero adivinen qué pasó en el último momento de mi padre. Un día, 6 de enero del 2000, hablábamos y estaba muy feliz y contento. Hablamos por teléfono. Teníamos que encontrarnos al otro día porque iba a llevarles a hacerle unos análisis de rutina. Y al otro día, a las 6 de la mañana, ya estaba muerto. Le dio un infarto esa noche. Hermano, no esperemos. Amigo, no esperes el último llamado. No sé en qué tiempo está tu vida en el día de hoy. A lo mejor eres adolescente o eres niño. Si estás tú niño ahí escuchando al lado de tu madre y estás en la primera etapa de tu vida, es bueno acercarse a Dios. Sea joven, no hay mejor recompensa que trabajar en la viña del Señor. Lo que estamos entre los 50, ya yo tengo 51. Yo le puedo decir, hermano, no ha habido ningún trayecto en mi vida que haya sido más agradable que conocer a Dios y caminar con Dios en todos estos años. Así que, si aún estás a tiempo, yo quiero preguntarte, ¿en qué hora estás tú? Tú que no has conocido a Cristo, ¿en qué hora estás tú? ¿En qué hora? ¿En qué momento de tu vida es que tú estás? ¿En qué hora? No importa si hemos estado desocupados espiritualmente. No importa. Porque a veces estamos desocupados espiritualmente en la iglesia. Insistentemente. No importa, a Dios no le importa eso. Dios quiere que venga a trabajar en su viña y te pagará lo que es justo. Dios llama a sus hijos aún en el último momento de sus vidas. Y le voy a decir algo. La recompensa sigue siendo la misma. Vida eterna en Cristo Jesús. La recompensa, la justicia de Dios se refleja en la vida eterna en Cristo Jesús. La cita enseña que al que llegó a la hora 11ª, el que llegó en el ocaso de su vida, en el último chin, recibió la misma recompensa que los que entraron en la hora primera. Así que, hermano, entienda esto. En Lucas capítulo 23, verso 43, ¿qué le dijo Jesucristo al ladrón en la cruz? Hoy. Ese ladrón era su último instante
de entrar a la viña del Señor, aunque cronológicamente estaba bastante joven. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora yo quiero leerte 2 capítulo 6, verso 2, que nos dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Así que hoy es el tiempo de salvación para ti. No esperes, no esperemos más. Y si estamos dentro de la iglesia, ya no estemos más desocupados. Ya no estemos más desocupados, hermano. Porque el Padre nos está viendo todo el día sin hacer nada. Todo el día sin hacer nada. Y aunque entraron en la hora 11, Dios les reclamó: porque habéis estado haciendo todo el día aquí haciendo nada. En la obra del Señor hay que hacer. En la viña del Señor hay que trabajar. No importa qué edad tú tienes, hay trabajo para ti, hay trabajo para mí, hay trabajo para José, hay trabajo para todos los que han de venir a su viña. Así que ven a los brazos del Padre perfecto. Ven. Él te quiere en su tiempo, en tu tiempo, como tú estés, como tú quieras. Ven ahora. Pero tú tienes que venir y no estar desocupado. Ven. No importa. No importa. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, en Hebreos 3:15. Así que Él no juzga lo que hiciste, sino que necesita, tal y como eres, si vienes a Él. Y por último, Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así que, hermanos, que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, Dios me los proteja. Feliz Día del Padre, pero el Padre perfecto nuestro es el Dios de los cielos. Así que, hermanos, que Dios me lo bendiga, hermano. Gloria a Jesús. El Padre sigue buscando obreros, obreros aprobados, obreros para que sean aprobados, ¿verdad? Pero tú tienes que estar dispuesto a ser encontrado por el Padre. Así que Dios le bendiga. Me están haciendo señas allá atrás. Mérida. Damos gracias a Dios por este tiempo y recuerda que sigue abierta la invitación para aquellos que nos ven a través de las redes sociales de la iglesia. La invitación está abierta para que forme parte de esta gran familia. El Padre, el mejor Padre del mundo, del universo, y como decía alguien cuando estaba pequeñito, y del potecito de sangre, es nuestro Dios. Y no hay nadie que te pueda dar y ofrecer lo que Él te da y te ofrece. Así que no pierda tiempo y ven a Él.